Bien, es una bendición estar una vez más en este lugar para poder compartir de la palabra bendita del Señor. Y quiero hacer un saludo a cada uno de ustedes, allá en Monserrate, nuestra hermana Mercedes, su familia también, Dios los bendiga. A todos los hogares aquí de nuestros hermanos que están enlazados en esta noche y luego lo irán haciendo en el transcurso de los minutos. Dios me los bendiga. Y también me alegra mucho saber que allá en la parroquia también van a estar enlazados en esta noche y quiero enviarles un saludo y un fuerte abrazo allá a nuestra hermana Elizabeth, a nuestro hermano Nevio, a los hermanos que congregan ahí en la parroquia. Que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y muchas bendiciones. Cuánto nos alegraría en algún momento estar juntos, pero Dios que lo permita. Yo sé que todo es posible para la voluntad del Señor, pero deseamos las bendiciones del Señor para sus vidas allá en la sierra, en la parroquia donde están también enlazándose en esta noche, y me alegra mucho el saber que también van a estar oyendo la palabra del Señor allá en Cajabamba, en la parroquia, y también, como es aquí, también en Chile. Jorge también, cuando lo hace, Dios lo bendiga. Y vamos a pedir en esta noche la bendición para que la palabra del Señor pueda venir conforme a Dios le place. Oremos al Señor. Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por concedernos una vez más y la oportunidad, bendito Padre, de estar en este lugar para poder compartir de tu bendita palabra con cada uno de tus hijos, Señor. Padre Santo, también te suplicamos que nos perdones, Señor, en todo lo que te hayamos faltado en este día, Señor. No lo tengas en cuenta, Padre mío. Perdona a cada uno de tus hijos. Perdónanos en todo momento, te lo rogamos, Padre Santo. A todas las familias, todos mis hermanos, Señor, te ruego que tú les laves con la sangre preciosa de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Aceptamos que es suficiente, Señor, para limpiar nuestras faltas delante de ti. Haznos aceptos, Padre Santo, y te rogamos, Señor, que nos limpie cada día. Danos una mente, Señor, que esté sujeta a tu voluntad, una mente que esté dispuesta, Señor, a que tu palabra sea depositada en ella, para que podamos compartir, Señor, netamente tu bendita palabra, conforme a tu Espíritu Santo le place, amado Señor. Gracias te doy, Padre Santo, también por mis hermanos allá en la parroquia. Te ruego que los bendigas, que les fortalezcas y que les ayudes, Señor, dándole la capacidad que necesitan, Padre bendito, para poder estar firmes delante de tu presencia, Señor. Abre sus entendimientos, Padre mío. Abre, Señor, sus corazones, y que la luz de tu presencia ilumine sus vidas. Desde la coronilla hasta la planta de los pies, ellos sean bendecidos, sean iluminados, Señor. Y que tu palabra sea, Señor, la lámpara que ilumine el camino para que puedan seguir avanzando. Tus bendiciones sean para todas las familias, Señor. Allá en Chile, en Monserrate también, oh Dios, y en todos los hogares de mis hermanos en este lugar. Te ruego que tus bendiciones sean derramadas en el nombre de Jesús. Muchas gracias, soberano Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias a Dios Padre. Vamos a ahora sí abrir nuestras Biblias. Ya estamos teniendo el estudio de 1 de Corintios capítulo 15, y ya estamos en la parte del reino que vamos a estar en esta noche continuando como segunda noche. Ya estamos tratando los asuntos del reino del Señor, y en el capítulo 15 de 1 de Corintios quisiéramos, para familiarizarnos con los que recién están en esta noche enlazados,
quisiéramos poder leer desde el versículo 20 y luego quedamos ya en el 24 para empezar a hablar acerca del reino de Dios. Capítulo 15, versículo 20, dice la palabra del Señor: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venir. Hasta este versículo hemos podido estudiar en estos días que han pasado acerca de los planes del Señor para la iglesia sobre la tierra. Y al venir Cristo a la tierra, y durante los 3 años y medio de su ministerio, Él vino, dice la palabra del Señor, para anunciar el reino de Dios en la tierra. Pero ¿de qué manera el Señor lo ha establecido en su palabra? Entonces en esta noche nos ocuparemos ya del versículo 24, recordando que el versículo 23 decía: pero cada uno en su debido orden. Estábamos explicando ya en detalles de que Dios tenía planes desde antes de la fundación del mundo. Dios no ha venido haciendo las cosas de tiempo en tiempo de acuerdo a cómo se presenta las cosas y la situación, sino que Dios dice, Efesios capítulo 1, del versículo 7 en adelante, que desde antes de la fundación del mundo Él nos predestinó para ser hijos suyos. O sea que Él tuvo ya predestinado todas las cosas, preparado los planes hechos. Él no ha venido haciendo las cosas como el hombre que hace como una hoja de ruta, va haciendo las cosas como se presenta el tiempo. El Señor es eterno, Él es soberano, y Él desde antes de la fundación del mundo, Él tuvo preparados los planes para su iglesia aquí en la tierra. Es importante que nosotros podamos tener mucho cuidado al estudiar la bendita palabra del Señor. Tenemos que reconocer que la parte humana ha sido introducida mucho en la palabra del Señor. La parte humana, por decirlo así, la mente humana ha añadido muchas cosas a la palabra del Señor. Pero todos ustedes recordarán que la Biblia lo llama levadura a todo lo que concierne al conocimiento humano. Y por eso la Biblia dice en 1 Corintios 5 también, dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Queriendo decir que si a la doctrina de la palabra del Señor le añadimos pensamientos y sugerencias, cualquier otra teología de la mente humana, entonces automáticamente el Evangelio es mezclado y de por medio pierde su verdadera identidad y también pierde su verdadera dirección, siendo que la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Ahora, nadie toma un camino con el deseo de llegar a un final malo. La verdad es que todos toman un camino con el deseo de llegar a un lugar bueno, pero en realidad todo va a depender de la lámpara que te alumbra para que te lleve por el verdadero camino. Y esa lámpara es la palabra pura de Dios, no la palabra mezclada, sino la palabra pura, no la palabra adulterada, sino la palabra pura y santa de Dios, que viene por medio del Espíritu Santo. De tal manera que cuando dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, la verdad es que podemos, respetando a todas las religiones en el mundo, pero cada religión con distintas direcciones, pero todos anhelan a llegar a la meta final, a un lugar bueno. Sin embargo,
La Biblia lo define, que al final siempre es camino de muerte. ¿Sabe por qué camino de muerte? Porque cuando la doctrina es iluminada por el hombre, cuando la doctrina es iluminada por la mente humana, cuando la doctrina está mezclada con los pensamientos teológicos, entonces la doctrina viene a sufrir adulteración, porque es como la leche, que se le echa un poco de agua para que aumente. La palabra del Señor, si no entendemos bien, introducimos nuestros pensamientos y sugerencias y luego agrandamos el mensaje. Pero en realidad estamos agrandando el mensaje bajo una adulteración. Y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 22, 19. Yo testifico, dice ahí, a todo aquel que lee las palabras del libro de esta profecía. Si alguno añadiere a las cosas escritas en este libro, Dios añadirá las plagas escritas en este mismo libro. Y si alguien quitare a las palabras escritas en este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida. Con esto quiero recalcar a todos los que predicamos la palabra del Señor. Tenemos una gran responsabilidad de tener mucho cuidado cuando la palabra del Señor es ministrada. Tenemos que procurar evitar todo lo que tiene que ver con las añadiduras, la teología, los pensamientos humanos, las aportaciones de parte de nuestros pensamientos, y procurar que el Espíritu Santo, humillando nuestra vida, humillándonos y vaciando nuestra mente de todas las sugerencias y pensamientos que podamos tener, y rendir nuestra vida al Espíritu Santo para que Él tome nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Él llene de la bendición de su palabra y pueda Él usarnos para que su palabra venga cada día con menos adulteración. Estamos reconociendo siempre que todavía no todas las cosas son perfectas, pero cada día anhelamos buscar esa meta de ser perfeccionados aún en la bendita palabra del Señor, como lo declara Hebreos capítulo 5 y el versículo del 11 en adelante, y como lo declara Isaías capítulo 10, versículo 28-29. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿Y a quién se le dará sabiduría? Y ahí dice: a los destetados y a los arrancados de los pechos. Significa que si estamos en un nivel de crecimiento bastante descuidado, entonces podríamos no tener la capacidad de poder ser el depósito a que Dios llene de ese conocimiento que Él quiere. Pero quiero animarles, estamos a tiempo cada día, no todo está perdido, estamos a tiempo de empezar a hacer lo que dijo Jesús en San Juan 16, capítulo 16 y el versículo 12 y 13. Ahí le dijo a los discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Note bien que Jesús le dijo a los discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero Él le dijo bien claro: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad. Note bien que Jesús está diciendo: tengo bastantes cosas que decirles, enseñarles, pero sé que ahora no lo pueden sobrellevar. Está entendido claramente que les estaba diciendo que en ese momento no tenían la capacidad para poder tanto retener todo lo que Jesús les iba a enseñar y a la vez entender también lo que Jesús iba a enseñarles. Pero Él les añadió, en el versículo 13 le dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, bien claro, no olviden, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad. Esa es la parte muy importante que tenemos que tomar en cuenta. No es de nosotros la revelación, no es de nosotros el conocimiento,
no está en nuestra capacidad, no está en el talento humano, ni en la habilidad, está en el poder del Espíritu Santo. Por eso ahí dijo bien claro, cuando venga el Espíritu Santo, Él le guiará a toda la verdad. Solamente como una migaja. Recuerden ustedes la vida de los discípulos, porque a ellos fue que Jesús les dijo, hoy no lo pueden sobrellevar. Recuerden, Pedro estaba muy dispuesto aún a ir hasta la muerte cuando Jesús le habló de que le iba a negar. Señor, yo estoy dispuesto a ir, si posibles, a la cárcel y a la muerte. Pero ustedes notarán que a la hora de la verdad Pedro no tenía la capacidad para cumplir lo que él quería. Y entonces él terminó negando al Señor. En ese aspecto, cuando Pedro recibió el bautismo del Espíritu Santo y juntamente con los demás, ustedes recordarán que de ahí en adelante la vida de Pedro, la vida de los apóstoles fue diferente. Fueron hombres llenos del poder de Dios. Y todo lo que ellos hacían no era por su voluntad, era bajo la guianza, bajo la capacidad del Espíritu Santo de Dios. En ellos, de Hechos 2 para adelante, en ellos se cumplió las palabras de San Juan 16, 12 y 13. Cuando le digo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él les va a guiar a toda la verdad. Repito, muchas veces nosotros quisiéramos usar estrategias, usar medios a través de los años. Nosotros hemos tratado de usar algunas estrategias, algunas formas, alguna forma de llamar la atención para que la gente venga al camino del Señor. Quiero decirle, queridos, que nuestras estrategias en realidad no pueden hacer nada en favor del pecador. Solamente en San Juan dice, Jesucristo dijo, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Nosotros podemos hacer tantas cosas, tantas habilidades, tanta propaganda, le hacemos el Evangelio como si fuera un partido político, tanta propaganda como si fuera un pequeño negocio o gran negocio, una empresa. Quiero decirles que la verdad del Evangelio no necesita defensores. La verdad del Evangelio se defiende sola. La verdad es netamente divina y esa verdad se defiende sola. De tal manera que nosotros más bien necesitamos ser defendidos por la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Así que, queridos, es hermoso tener que escudriñar las Escrituras, es hermoso tener que ocuparnos con mucho cuidado en cuanto al conocimiento de la bendita palabra del Señor. Así que empiezo con el versículo, recalcando nada más el 23. Cuando dice, pero cada uno en su debido orden, ahí encontramos las separaciones de cada palabra. Cristo, punto o coma, ¿cómo se llama eso? Luego dice, las primicias, otra vez separa con punto y coma, y luego los que son de Cristo en su venida. Ya en estos días pasados hemos explicado con detalle el orden en que Dios estableció la forma de traer el mensaje de la gracia, la forma en que Dios había preparado los planes para la iglesia. Y solamente lo recalco, cuando dice Cristo, es que Cristo fue el primero que murió y resucitó. Y después que Él resucita y al tercer día asciende a los cielos, de ahí en adelante viene el siguiente paso, las primicias. ¿Quiénes fueron las primicias? Las primicias empezaron a nacer de Hechos 2 para adelante, incluyendo los 120, los apóstoles. Dice que de ahí en adelante, cuando ellos empiezan a predicar el Evangelio bajo la guianza del poder de Dios, entonces la gente empezaron a venir al arrepentimiento, incluyendo autoridades, mucha gente. Dice que miles de miles se añadían a la iglesia. Los apóstoles no tuvieron que hacer ninguna estrategia, no tuvieron que hacer ninguna propaganda. Lo único que hicieron es predicar, arrepentíos, les decía, para que sean borrados vuestros pecados y venga del cielo refrigerio. Mensaje tan sencillo del apóstol Pedro. Sin embargo, era el poder del Espíritu Santo el que convencía a la gente. Y dice que también las señales les seguían. No ellos andaban ofreciendo sanidad, no andaban ofreciendo milagros, sino ellos, Jesús les había dicho, estas señales seguirán a los que creen.
Y dice que los apóstoles predicaban la palabra. Recuerden que cuando en una ocasión la gente dijeron, por aquí va a pasar el apóstol Pedro. Y entonces trajeron sus enfermos y lo pusieron junto al camino, porque dijeron, por aquí al menos la sombra de Pedro que caiga sobre ellos. Y cuando Pedro pasaba anunciando el mensaje del reino, la sombra de Pedro tocaba a los enfermos y los enfermos eran sanados. En realidad, físicamente no era la sombra, pero era la fe de los enfermos que tenían, de que el poder de Dios que estaba en Pedro era el que los iba a sanar. Ellos no tenían que hacer nada. Las estrategias no tienen función en el reino de Dios. El reino de Dios es netamente espiritual. Así que aquí Cristo vino, nació de María, y luego a los 30 años Juan lo bautiza en el Jordán, empieza su ministerio 3 años y medio, y a los 3 años y medio él es entregado, traicionado por Judas, luego es entregado y es sentenciado a muerte, lo llevan al Calvario, lo crucifican, muere, al tercer día resucitó. Noten bien que él murió y al tercer día resucitó, él como el hijo primogénito. Pero Cristo ya es parte de la primicia. Por eso dice bien claro, pero cada uno en su debido orden. Cristo, luego dice, las primicias, o sea, los primeros cristianos. La iglesia primitiva vinieron a ser los primeros cristianos, pero de ahí en adelante, muchos de ellos ya descansaron, tanto los de la iglesia primitiva y a través de los años ya han descansado. Pero hay una parte que dice luego los que son de Cristo en su venida. Luego los que son de Cristo en su venida. Quiero recordarles que el apóstol Pablo dice aquí en el mismo capítulo 15, en Tesalonicenses 4, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra transformado que en Tesalonicenses lo llama arrebatar y aquí en Corintios lo llama transformar. Hay mucho que observar también en esas expresiones, pero aquí en Corintios dice todos seremos transformados, y allá en Tesalonicenses usa la frase todos seremos arrebatados, pero dice para recibir al Señor en el aire, de tal manera que hay un orden que Dios estableció para la iglesia. Luego los que son de Cristo en su venida. Cuando dice luego los que son de Cristo en su venida, está diciendo de aquella iglesia que estará en pie en este último tiempo, que habrá avanzado en el camino que la Biblia llama hacia la perfección. El libro de Tesalonicenses es una escritura que hemos leído ya creo que el mes pasado. Cuando empezamos esto, empezamos por ahí en Filipenses 1:6 cuando dice, estando persuadido de esto, o sea, convencidos con una mente clara, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, lo perfeccionará. No olvide que ya habla, lo perfeccionará, habla de perfección. Dice, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Habla de ir hacia adelante hasta llegar a ser perfeccionados. Quiero recordarles a los que están por primera vez, recordarán que el Señor Jesús dijo en los 4 evangelios, bástale al siervo ser como su Señor. Habla de un crecimiento, de un avance. Y también dijo, bástale al discípulo ser como su maestro. Siempre está hablando de un crecimiento que tiene que experimentar cada cristiano, ir avanzando hasta llegar a ser como él. Así que nosotros, hermanos, tenemos que tener bastante ocupación en escudriñar las Escrituras y pedir al Espíritu Santo que Él nos enseñe su bendita para cada día. Así que ahora vamos, entonces, eso les quiero recalcar. Son temas que ahí hemos compartido y están ya dentro de las enseñanzas que estamos dando. Hoy queremos ocuparnos del versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Luego
el fin. La pregunta es, ¿nos estamos acercando al fin? Como el Señor habló en Mateo 24, las señales que vendrían. Queridos, como ejemplo, esta pandemia que estamos ya experimentando a nivel de todo el planeta Tierra es la primera plaga que ha logrado abarcar a todo el planeta Tierra. Recordarán que Mateo 24 Jesucristo les habló a los discípulos acerca de las señales que estarían antecediendo a la venida del Hijo del Hombre. Y entonces los discípulos le preguntaron, ¿qué señales habrá de tu venida? Y Él les explicó en Mateo 24, del versículo 7 para adelante, le dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Luego dice que habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. No olviden que primero habla de las guerras y rumores de guerras, pero luego dice pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Muchos estamos pensando que las señales recién van a empezar a venir, pero todos recordarán que ya hemos tenido una Primera Guerra Mundial, el año 39 de nuestra edad ya, en 1939 la Primera Guerra Mundial, en 1941 la Segunda Guerra Mundial, y Jesús dijo guerras y rumores de guerras. Luego también entre estas dos guerras que hemos pasado ya en este siglo pasado, todos saben que hubo una epidemia muy conocida como la gripe española. Esta epidemia mató a muchísima gente también, muchos murieron, pero esa epidemia no abarcó a todo el planeta. De acuerdo a los historiadores, se sabe que abarcó casi medio planeta, algunos continentes, pero no llegó al mundo entero. Pero todos saben que esta epidemia que en este momento está pasando en todo el planeta es la primera epidemia que desde que se levantó o apareció se ha extendido como un relámpago en todo el planeta, Hubieron dos naciones allá en el oriente donde hay naciones que ven el sol cada 6 meses según los historiadores, y hay dos naciones pequeñas que cerraron sus fronteras y no entró el virus momentáneamente ahí, y estaban seguros que ya ahí se protegían cuando ha aparecido dentro de la nación. Nadie entraba ni salía, pero apareció. ¿Sabe por qué? Porque el hombre no podrá hacer nada para impedir que se cumpla la profecía de la palabra del Señor. El hombre no puede, la ciencia no puede oponerse. La Biblia dice que cuando Dios abre, nadie cierra, y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. De tal manera que lo que está profetizado ya está empezando a cumplirse. Y aquí dice, vuelvo a rectificar el versículo, luego el fin, ya nos estamos acercando al fin. Pero ¿qué va a suceder en este tiempo final? ¿Qué va a suceder? Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Quiero que cuando están lecturando, noten bien que ahí Jesús va a entregar el reino. Un reino que ya está establecido. Porque un reino se compone de un rey y una nación. No va a presentarse el rey solo. O tampoco se puede presentar una nación sin su rey. Aquí tenemos un reino ya establecido, a un rey reinando sobre una nación. Eso es lo que dice aquí. Luego el fin, cuando entregue el reino. O sea, Cristo va a entregar el reino, pero establecido ya. Va a entregar el reino a Dios el Padre. Y cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Diciendo un poco, resumiendo un poquito ahí, cuando la iglesia haya llegado ya
a un nivel de santidad. Lo que la Biblia lo llama perfección. Hay que ser claros, la Biblia habla de la perfección. Cuando se llegue a ese nivel de perfección, de santidad, primeramente el Señor dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando se llegue a ese nivel, entonces prácticamente el reino o Cristo ya estará reinando en la vida de su iglesia. Y la palabra reinar es que Él habrá tomado el control total de la vida de la iglesia en toda la faz de la tierra, reconociendo de todos aquellos en el mundo entero que tuvieron la lámpara encendida y que pudieron estar preparados como las 5 vírgenes prudentes, porque las insensatas también tuvieron lámparas ardiendo, y eso representa la palabra, pero lo que no tuvieron el aceite es en la vasija. ¿Y sabe lo que Dios demanda? Un cambio interno. El aceite que habla del Espíritu Santo quiere producir un cambio interno, no solamente superficial de afuera, sino desde adentro, para que aprenda a amar a sus hermanos, para que aprenda a perdonar en todo tiempo, para que aprenda a amar a Dios y para que aprenda a caminar en obediencia a su palabra y aprenda a dejarse guiar netamente por Él, y usted dejará y yo dejaré de guiarme por mi propia cuenta y habremos aprendido a ser guiados por Él. Y entonces estaremos sujetos al Rey y ya no estaremos haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad del Rey de Reyes, que es Jesucristo, nuestro Señor. Así que vamos ahora sí al Padre Nuestro. Vamos a correr con estas citas porque habíamos leído, pero quiero considerar a los que están en esta noche por primera vez. Vamos al libro de Mateo capítulo 6, 10 y vamos a leer algunas escrituras allí para que puedan luego estas escrituras, los que tienen cuadernito o su lapicero, anoten las citas y luego pueden volver a hacer análisis, examinar, diciéndole: Señor, por medio de tu Espíritu Santo, abre mi entendimiento, mi mente, ilumíname. Yo quiero entender tu palabra tal como es tu voluntad y no como es la nuestra. Mateo capítulo 6, en el versículo 9. Aquí los discípulos le pidieron a Jesús: enséñanos a orar. Vamos a ver la forma que Jesús les enseñó la oración. Dice, capítulo 6, versículo 9: vosotros pues oraréis así. Estas palabras se las dijo el Señor a los apóstoles. Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo tenían que orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y aquí el 10, venga tu reino. Quiero que note la diferencia entre la palabra decir venga y entre la palabra llévame. Venga tu reino y la palabra llévame a tu reino, porque ya estuve explicando un poquito, nuestra mente humana ha añadido mucho a la doctrina del cristianismo, y yo he conversado con muchos a través de estos años y he pedido, por favor, no solamente quisiéramos mencionar la frase, sino busque una escritura que diga que el Señor nos va a llevar a su reino en algún lugar. Entonces tendría yo que volver a examinar muchas escrituras, porque aquí dice venga tu reino, y mire la diferencia: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No dice llévame a tu reino al cielo para vivir allá, porque es lo que se dice ahora, que vamos a vivir allá. Pero mire lo que dice bien clarísimo: hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. A veces podemos decir: en los cielos vive el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, ellos viven en toda la constelación del cielo. Pero la oración aquí pide
que ese orden y esa santidad que hay en el cielo también se establezca en la tierra. ¿Y en la vida de quién se va a establecer? En la vida de la iglesia, que Cristo compró con su sangre en la cruz del Calvario. Dios, en la oración, está diciendo: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también, bien claro dice, así también en la tierra. Ahora, cuando estamos diciendo venga tu reino, estamos diciendo que venga el reino de Dios a nosotros, no que nosotros seamos llevados al reino de Dios en ese aspecto. Entonces, venga tu reino y hágase, haga que esto se aclare bien en la mente, hágase tu voluntad. Y bien claro, separa las cosas, separa. La separación consiste en que en el cielo es la perfecta voluntad de Dios se desenvuelve, pero en la tierra, todavía la tierra está llena de pecado. ¿Cuál es el propósito del Señor? Es que en la tierra, como dice aquí, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. O sea que la tierra sea limpia de todo pecado, limpia de toda la corrupción. Y cuando la tierra sea limpia totalmente, entonces el reino de Dios fluirá en todo el universo. No olvidando Mateo 5, una escritura que todos lo conocemos: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que aquí empezamos con estas frases. Queremos ahondar bien las expresiones. Cuando lean las escrituras, siempre tenga cuidado de respetar los puntos y comas y también el sonido de las expresiones. Aquí dice: venga tu reino. Pensemos, ¿qué es que venga? ¿A que yo vaya allá o que Él venga a mí? Entonces, cuando dice venga, es que yo estoy aquí y estoy deseando que venga el reino de Dios. ¿Sabe? Yo no puedo ir al reino de Dios. Es el reino el que tiene que venir a mí por medio de la gracia, porque yo soy un hombre pecador y no puedo entrar. Recuerden que cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, Moisés le dice: no te acerques. Dios le dice: no te acerques, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que estás santo es. De tal manera, hermanos, nosotros necesitamos que la gracia de Dios establezca en nosotros el reino de Dios, no porque lo merecíamos, sino todo fue por misericordia, en que Dios le plació a través de Jesucristo enviar a esa tierra para que muera en la cruz del Calvario, derrame su sangre, pague el precio para comprar una iglesia de hombres y mujeres. Y esa iglesia es donde Él ha venido a establecer las leyes del reino de Dios en su vida. En estos días vamos a estar hablando mucho de las leyes, porque un reino consiste en un gobierno de leyes. Y va a encontrar usted que la Biblia habla de las leyes que tienen que ser establecidas en nuestras vidas como hijos de Dios. Mientras las leyes del Espíritu no están establecidas en nosotros para desalojar a las leyes de la carne, todavía reaccionamos, todavía hacemos cosas que a Dios no le agrada. Y a veces con una pequeña oración: Señor, te ruego que me perdones en el nombre de Jesús, amén. Y pensamos que la obra está hecha. En realidad, Jesucristo dijo algo más específico. El que quiere ser mi discípulo, dijo Él, bien claro, tome su cruz, niéguese a sí mismo y venga en pos de mí. Pero negarse a sí mismo no es tan fácil. La parte de negarse a sí mismo es la parte más difícil, y hay que ser sinceros, más difícil del cristiano. Porque si eso fuera fácil, créanme que todos estaríamos llegando a la perfección ya. No es tan fácil. Por eso la Biblia pone como ejemplo al alfarero. Y en realidad nosotros como barro muchas veces nos paramos cayendo de las manos del alfarero. Por eso es que necesitamos afirmar nuestros pies
afirmar nuestra mente y corazón e ir adelante bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Aquí dice entonces, venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad. Vamos a Mateo 3.1, otra vez estoy añadiendo esto porque a los que han sido enlazados en esta noche, quiero que tengan eso también, y es una bendición tenerles pues aquí, o estar llegando hasta Cajabamba, de verdad que es una bendición. No pensábamos que íbamos a llegar hasta allá tan lejos, pero gracias a Dios por poner en sus corazones de enlazarse y poder estar escuchando la palabra del Señor, y nos alegra mucho que eso sea así. Mateo 3, vamos teniendo cuidado cuando leemos las Escrituras. Mateo 3, 1 y 2. Yo sé que esta escritura lo hemos leído, lo han leído tantas veces, pero quizás no se percataron, porque en la mente está puesta de otra manera las expresiones, y nos han dado una esperanza diferente de repente. Pero mire lo que dice. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Qué cosa decía Juan? Arrepiéntanse, conviértanse, bautícense y sean fieles para que un día sean llevados al reino de Dios. No dijo eso Juan, no dijo eso. Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Aquí dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Qué decía Juan? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra vez aquí habla de que el reino de los cielos se acerca al pecador. El reino de los cielos se acerca a la vida del cristiano. Y dice bien claro, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué dice el 3? Pues este es aquel, aquí se refiere a Jesús. Y cuando dice el reino de Dios se ha acercado, se estaba refiriendo a Jesús. Y vamos a leer otras escrituras que hablan más directamente de Jesús. Vamos a Mateo 16, 19. O perdón, 6:33. No queremos dejar pasar esa cita también, aunque es muy conocida. Mateo 6:33 también es muy conocida. Es una cita que le hemos dado un sentido muy sencillo, un sentido muy pobre en el aspecto de mirar esta escritura. Por ejemplo, la forma en que lo expresa dice así, 33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué tenemos que buscar? El reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Pero tenemos que buscar el reino. Cuando dice que hay que buscar el reino, entonces no es algo que nos van a llevar algún día a ese lugar, sino tenemos que hoy apropiarnos. Este es el tiempo de buscar el reino de Dios. Ahora, Mateo 16, 19. Vamos avanzando con estas escrituras porque ya nos toca avanzar un poquito más. 16, 19 de Mateo. Bendito sea el Señor. Para el próximo voy a tener aquí un ayudante que lea cada escritura que citamos. 16, 19 de Mateo dice así: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién le dijo esto? A Pedro. A Pedro. ¿Pero por qué le dijo a Pedro? Noten bien que Jesús había hecho una pregunta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y dijeron, bueno, dicen que tú eres Elías, eres, etc. Y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro respondió en el versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro dice ahí más adelantito que Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro, al poder haber experimentado esa revelación en ese momento, Jesús le dijo, bienaventurado eres. Y más abajito le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
O sea que Pedro tuvo el privilegio de tener las llaves, no solo el único, pero uno de los primeros en tener las llaves para que se abra el reino de los cielos. Explico lo que significa eso. Pedro, después que Cristo muere y resucita en la cruz del Calvario, luego asciende a los cielos y luego 10 días después, en Hechos 2, viene el Espíritu Santo y bautiza a los 120. Se levantó Pedro, aquel Pedro que unos días antes una criada le dice, tú estabas con él, y él dijo, no, no lo conozco. Había negado a Jesús 3 veces, antes que el gallo cante 2 veces. Jesús se lo había dicho. Pero en ese momento que él recibe el Espíritu Santo en Hechos 2, él mismo se puso en pie y apuntando con el dedo le dijo aún a las autoridades que estaban oyendo, ustedes han crucificado al Rey de Gloria. Pedro ya no estaba temblando de miedo. Pedro ya no estaba por ahí un poco tembloroso. No, él se levanta porque ya estaba bajo la influencia del poder del Espíritu Santo, y ese poder le movió a Pedro con una forma distinta. Pedro se levanta y delante de toda la multitud y las autoridades, no le importó que estaban los escribas, fariseos, sacerdotes por ahí oyendo, le dijo, ustedes han crucificado al Rey de Gloria. Arrepiéntanse para que sean perdonados sus pecados y venga del cielo refrigerio. Vemos aquí una vida distinta, Pedro. Y en su primer mensaje, ¿cuántas almas convertidas? 5,000 almas, 3,000 almas, otro mensaje, 2 mensajes, 8,000 almas. Y seguían predicando y la gente dice en Hechos 2 y 3 que se iban añadiendo multitudes. Y la misma escritura menciona que era la cantidad innumerable, a tal punto que los apóstoles ya no se abastecían para atender a todos. Tuvieron que llamar a más diáconos para ayudar en la obra, porque la iglesia iba creciendo. Cuando le dice a ti te daré la llave del reino, la llave del reino de Dios es la predicación del Evangelio bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando se predica el Evangelio, se está abriendo la puerta al reino y la gente está entrando. Está entrando al reino de Dios. Cuando nosotros decimos, o algunos expresan, yo he entrado al Evangelio, pero en realidad no tienen en claro qué es lo que están diciendo cuando dicen yo he entrado al Evangelio. En realidad, el Evangelio ha entrado a nosotros. El Evangelio ha entrado a nosotros y ese Evangelio nos ha hecho entrar al reino de Dios. Porque el Evangelio ha venido para cambiar nuestra vida, nuestra naturaleza, y entonces siendo cambiados, pasamos de muerte a vida y estamos entrando. Y si no recuerdo lo que le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo será esto? ¿Cómo es eso? ¿Acaso puedo entrar en el vientre de mamá y volver a nacer? Y Jesús le dijo, siendo maestro de Israel, ¿no entiendes eso? Más adelantito le dijo, el que no nace del agua y del Espíritu. Muchos han dicho que cuando dice del agua es que habla del bautizo en agua física. Yo estoy de acuerdo con todo eso, pero ¿sabe? Hay que nacer de esta agua que es la palabra, porque esta es la que produce la vida en nosotros. Y si no recuerda lo que dijo Jesús, primeramente este es el pan. Y Jesús dijo, el que come de este pan vivirá para siempre, o sea, tiene vida. Entonces no habla tanto de un agua física, pero sí está hablando del agua, de la vida, que tenemos que nosotros cada día beber. En San Juan 7, 37 al 39 dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces necesitamos nosotros entender bien claro. A Pedro le dijo, a ti te daré las llaves del reino de Dios. No es que un día la gente irá al reino de Dios. Cada arrepentido y convertido que acepta a Cristo como Salvador está dejando este mundo perdido y está entrando en el reino de Dios. Miren lo que dice San Lucas capítulo 1. Vamos a ir corriendo un poco para
San Lucas capítulo 1, 1:33. Aleluya, bendito sea Dios, Padre Santo. 1:33, San Lucas. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, Cristo ha venido a establecer su reino. Cuando hablamos de que Cristo ha venido a establecer su reino, nos parece un poquito diferente la cosa, porque nuestra mente humana siempre medita en las cosas literales, como que es un reino casi visible un poco. Sin embargo, todo el trabajo de Jesucristo de establecer su reino es en la vida de hombres y mujeres, de llevarles a un cambio total, a una muerte total a la vieja naturaleza. Cuando estoy diciendo vieja naturaleza, me refiero a todas las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Seguramente usted lee muchas cartas de Pablo, los 4 evangelios, Apocalipsis, muchas escrituras. Va a encontrar en Gálatas, por ejemplo, adulterio, fornicación, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, hechicerías, orgías, y etcétera, etcétera. Y dice ahí, todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Usted va a Colosenses, otra vez dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usted va a Mateo, porque en toda la Biblia habla, ahí dice, si traes al altar tu ofrenda, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano y vienes y presentas tu ofrenda. O sea, en esta naturaleza hay tantas cosas que tenemos que llevar a una renuncia total, Y entonces aquí, en Lucas capítulo 1, que estamos lecturando, está hablando acerca de Jesús, que Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 10:9. Lucas 10:9. Y va a encontrar que cada escritura que leemos siempre está hablando de algo o del reino que tiene que ver con un establecimiento aquí en la tierra. ¿Qué tenían que decir aquí en capítulo 10, versículo 9? Y sanar a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. No le dice aquí que ellos serán un día llevados al reino de Dios, sino se ha acercado a vosotros el reino de Dios. 11:20 del mismo Lucas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. 11:20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Que dice bien clarísimo aquí. Mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aleluya. 12:32. Tantas escrituras tan claras y específicas. 12:32.
Dice así: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Estoy tomando algunas escrituras para que vayamos observando y podamos ubicarnos en el verdadero lugar de lo que la Biblia habla acerca del reino de Dios. Lucas 16, 16. Lucas 16, 16. Aleluya, bendito sea el Señor. Dice así: la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Qué sucedía de ahí en adelante? Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y bien clarísimo. No dice otra vez que es un asunto para el final del siglo. Es anunciado y todos se esfuerzan en entrar por él. O sea, cuando una persona se arrepiente, ¿a dónde está entrando? En realidad está entrando al reino de Dios. Porque el reino de Dios no es físico. Y por eso es que Nicodemo no pudo ver el reino de Dios, porque él miraba las cosas físicas. Por ejemplo, Jesús le habla del nuevo nacimiento y él pensaba: ¿tendré que nacer de nuevo de mamá? ¿Tendré que entrar en el vientre de mi mamá para nacer de nuevo y ser una nueva criatura? Nicodemo estaba pensando, y era maestro de Israel. Nicodemo era un gran maestro. Por eso Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y entonces eso nos podría estar pasando a nosotros. Hemos leído tantas veces las Escrituras. El problema es que nosotros nos hemos dejado llevar por la teología humana, y eso nos ha hecho torcer el camino. Y hemos entrado en ese problema que dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Aquí dice bien claro: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan a entrar por él. No es que un día entrarán al reino de los cielos. Hoy van entrando desde el momento que dejan este mundo. Si están dejando este mundo, ¿a dónde están entrando? Si no es al reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Es Cristo. Y el canon de leyes que está siendo establecidas en la vida de la iglesia, para que la iglesia sea donde Él va a reinar. Y cuando dice que Él esté reinando totalmente, entregará el reino ya establecido, el reino ya formado al Padre. Así que acá 17:20, esta escritura es mucho más clarísima. Bendito sea Dios. 17, 20 y 21. Aquí encontramos a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Saben ustedes que eran maestros de Israel, enseñaban la ley, enseñaban las profecías del Antiguo Testamento, y ellos también esperaban la venida del Mesías, porque ellos sabían, de acuerdo a las profecías, que un día vendría el Mesías. Y cuando veían a Jesús hacer milagros, hacer señales, decían: este hace señales, pero cuando venga el Mesías será mucho mejor. Porque ellos pensaban con su mente humana ver a alguien que va a venir a reunir un gran ejército y destronar al rey de Roma, y entonces ahora establecer su reino. Pero pensaban en algo literal. Y no se dieron cuenta, mientras ellos estaban como hombres pensando, el rey estaba delante de ellos. Y él ya había empezado su trabajo de empezar a comprar una iglesia donde establezca él el reino de Dios en la vida de hombres y mujeres. Y esa iglesia un día llegará a ser perfeccionada. Las leyes del reino serán establecidas totalmente en la vida de hombres y mujeres. Como lo he dicho algunas veces, la ley del amor echará fuera la ley del odio. Y así hay muchísimas leyes. Las leyes del Espíritu echarán fuera a las leyes de la carne que están todavía en nosotros.
Así que dice ahí 17, 20. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Miren la pregunta que ellos le hacen. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, con mucho cuidado, el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Qué es advertencia? Es una noticia. Alguien viene, entonces todos están listos. Pero aquí dice no vendrá con advertencia. No vendrá con advertencia. Ni dirán helo aquí o helo allí. ¿Y qué dice? Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Y quién estaba en ese momento ahí? Era Jesucristo. Jesús es el que estaba en ese momento. Y él mismo dice, el reino de Dios está entre. Pero ellos estaban espiritualmente ciegos, no podían ver. ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo estamos mirando los asuntos del reino de Dios? ¿Cuál es la visión con respecto a los planes de Dios acerca del reino? Todos estamos esperando que un día seremos llevados. Créame que sería una gran sorpresa al llegar al final que no estuvimos preparados como las vírgenes que no tuvieron aceite en la vasija. Entonces, queridos, tenemos que tener bastante cuidado cuando lecturamos la bendita palabra del Señor. Capítulo 22 de Lucas, capítulo 22 de Lucas, y el versículo 29. Le dijo a los discípulos, 28, pero vosotros sois, aquí se dirige Jesús a los discípulos, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Qué le dijo a los discípulos? Bien clarísimo. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Yo os asigno un reino. San Juan 18:36, vamos a ver. San Juan 18, bendito sea Dios, 36. Por ahí vamos a ir, posiblemente ya quedando en esta noche. Después de afirmar el asunto del reino, vamos a estar hablando de las leyes del reino para que usted y todos podamos entender. Cuando dice el Señor, el reino de Dios está entre vosotros, se refería a Jesús con el canón de leyes que Él había venido para establecer las leyes en la vida de hombres y mujeres, lo que la Biblia llama la ley del Espíritu. Para los que están en esta noche recién les voy a dejar una sola cita por el momento para que vayan ya meditando en que el reino no solo es creer en el Evangelio y permanecer ahí esperando para ver qué pasa en el día final. Cuando empezamos la primera enseñanza, estuvimos hablando acerca del camino, porque por ahí hemos empezado. Jesús dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Y lo que hemos hecho énfasis es que muchos hemos venido al camino y nos hemos sentado ahí a descansar, esperando qué sucede en adelante. Sin embargo, cuando Jesús dijo, yo soy el camino es para caminar. Pero ¿sabe? Necesitamos la lámpara de su palabra que nos pueda alumbrar el camino para conducirnos correctamente delante del Señor. San Juan 18, aleluya.
Jesús está frente a Pilatos y le dice Jesús, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que su reino no tenía nada que ver con las cosas terrenales. Su reino es un reino espiritual, no un reino natural. Vamos a 1 Corintios 4:20. 1 Corintios 4:20. Aleluya. 1 Corintios 4:20. Si tenemos, cuando lleguemos a Daniel, el capítulo 2, va a ser muy gratificante, porque Daniel profetizó acerca del reino de Dios con una claridad muy excelente. Así que aquí, 1 Corintios 4:20 le dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Un texto, les recuerdo que todos lo conocen, especialmente los que hacemos obra de evangelismo, sabemos muchísimo. El texto es de Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y sigue diciendo, para cambiar. O sea, el poder de Dios es para cambiar. Y aquí dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, no es cuestión que la doctrina de Cristo se convierta solamente en una teología, en palabras, en sabiduría humanas, sino en un poder que sirva para cambiar la vida de hombres y mujeres, para que vayan muriendo a la vieja naturaleza, a las viejas costumbres, y vayan empezando a caminar bajo la obediencia al Evangelio verdadero de Jesucristo, bajo la obediencia al poder del Espíritu Santo. Y escúchame bien, ¿por qué necesitamos la ley del Espíritu? Porque nosotros todavía controlamos nuestra vida. Nosotros opinamos la forma en que le debemos servir al Evangelio. Le doy un ejemplo nada más. Si usted le dice a una señorita o a una dama, usted ya como cristiana no debe usar un pantalón, use su vestido, su faldita como cristiano, y lo primero que dice, pero Dios mide el corazón, y sufre para hacer una decisión y dejar el pantalón. Y puede estar en la iglesia con su vestido grande, pero cuando está en la calle está con el pantalón. Queriendo decir que el yo tiene más poder que gobierna su vida, y no tiene esa fortaleza que necesita para que pueda renunciar a las cosas de este mundo. O de repente todavía usa algunos coloretes por ahí, o se arranca algunas pestañitas y luego se pinta porque quiere verse así, diferente. Y sabe, si alguien le dice, hermanita, eso no está bien, dice, pero Dios mire el corazón. O sea, todavía hay excusas. Y hay una canción que antes, yo recuerdo que cantábamos, excusas, seguramente algo saben, hoy adhiero al pastor. Pero la canción decía, pero en el día del juicio, las excusas no tienen valor. Es importante aceptar que el alfarero es el Señor. Nosotros mismos nos hemos convertido en barro y alfarero a la vez, porque nosotros queremos que nuestra vasija se forme, pero conforme a nuestra voluntad, no conforme a la voluntad de Dios. Pero tenemos que dejarnos en manos del alfarero, que Él nos forme a nosotros como Él quiere
y no como nosotros queremos. Cuando hablamos del carácter, decía la noche pasada, tenemos tantos años en el Evangelio, tenemos muchos años en el conocimiento del Señor, pero tienes un carácter que no puedes perdonar a tus hermanos, no puedes amar a tu prójimo, no puedes todavía rendir tu vida y dar tu vida en favor de tus hermanos. Y más bien, aquí adentro en el corazón hay odio, hay resentimiento, hay venganza, hay tantas cosas. Eso estorban a tu salvación. ¿Sabe lo que Dios quiere? Es que seamos como Jesús. ¿Cómo fue Jesús? Manso como un cordero. Y fue como un cordero al matadero. Enmudeció, dice, y no abrió su boca. Pero todavía decimos, es que yo soy así. Es que así es mi carácter. O otros dicen, es que mi papá y mi mamá fueron así, por eso yo soy así. ¿Sabe? La Biblia define de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí habíamos leído las citas anteriores. El reino, el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. El reino no consiste en palabras, en lo que prediquemos. Podemos predicar algo que no vivimos. Podemos hablar de amor, pero nosotros no amamos. Podemos hablar de perdonar, pero nosotros no sabemos perdonar. Podemos hablar de no juzgar a nuestro hermano, pero nosotros andamos juzgando a los demás, menospreciando a los demás. ¿Sabe? Hay una naturaleza que tiene que ser llevada a la cruz. ¿Y sabe qué necesita? Vamos como última cita por esta noche, a Hechos 14:22. ¿Qué necesita esta naturaleza para que vaya menguando? Hechos 14:22. En plena tribulación, la iglesia primitiva, mire lo que el apóstol, la forma en que el apóstol Pablo les explica a ellos acerca de lo que estaban pasando. 14:22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Note bien la expresión: es necesario. A veces nos gusta que todo vaya bien y no pase nada, que no tengamos problemas, no tengamos dificultades, que todos hagan lo que nosotros quisiéramos, que todos sean las cosas a nuestro gusto. En realidad, lo único que va a llevar a la muerte al viejo hombre es la tribulación. Aquí dice bien claro: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la función de las tribulaciones en la vida del cristiano? Es de llevar a una sumisión su vida a la voluntad de Dios. Ustedes recordarán en su propia experiencia personal, cuando todas las cosas marchan bien, tenemos suficiente dinero, tenemos suficiente salud, tenemos suficiente bonanza en la familia, tenemos suficiente tranquilidad alrededor de nuestro vecindario, familia o compañero de trabajo, todo está tranquilito
y entonces nos parece que todo está bien. Cuando estamos en la iglesia, hacemos una oración, pero con el corazón bastante distraído. Pero cuando vienen las cosas para golpear un poco la vida del cristiano, entonces recién se despierta y empieza a orar, a clamar, muchas veces con lágrimas, muchas veces reconociendo que nosotros necesitamos ser cambiados, y usted va con una mayor preocupación delante del Señor. Pero cuando todo marcha bien, ya cuando hay hasta dinero, buscamos el mejor doctor que nos atienda. Pero cuando no hay dinero, recién reconoce que hay un médico que no cobra nada. O sea, se da cuenta que la tribulación en la Biblia está señalado que es muy importante para que el cristiano sea despertado y aprenda a crecer en fe y aprenda a ser dependiente de la voluntad del Señor. Una cita que ya no lo voy a leer, solo les hago recordar. El apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 12, dijo también el apóstol: hermanos, no os sorprendáis del juego de pruebas que os ha venido sobre vosotros, como si alguna cosa extraña os aconteciese, porque os hacéis participantes de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. O sea, dice que no nos debemos sorprender, sino debemos aceptar, recordando que el Señor dijo: el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y venga en pos de mí. Queridos, hablar del reino de Dios no solamente es hablar de una esperanza de que un día será realidad, sino la Biblia, hasta aquí hemos leído en esta noche, hasta aquí hemos leído, y terminamos con la cita que sigue diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El día miércoles, hoy estamos lunes, ¿cierto? El día miércoles que vamos a continuar, vamos a estar llegando ya a las partes mucho más específicas acerca del reino de Dios, y ya vamos a ir entrando ya ahora. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cuál es la función y el desarrollo del reino de Dios en la vida de la iglesia? Eso lo dice la Biblia. Acá no hay ningún pensamiento, ninguna teología, ninguna añadidura, porque no habrá hombre que pueda negar esto, lo que la Biblia dice. Así que, queridos, cada día va a ir siendo mucho más claro las cosas que vienen en las siguientes noches. Yo sé que este asunto del reino nos va a tomar seguramente varias noches, pero vamos a procurar ser muy claros y específicos con la palabra del Señor acerca del reino de Dios, que muchos hemos estado con una esperanza futura. Sin embargo, ya les mencionamos al inicio, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Dios me lo bendiga. Estaba diciendo que hay lugar a las preguntas, y bueno, nos gustaría también tener, no faltará el momento, pero creo que sí lo pueden hacer por medio de, sí, entonces lo pueden hacer sus preguntas, y cada noche podemos estar también considerando, porque es importante que nada quede en duda, sino que todo quede aclarado. ¿Quién lo va a aclarar? No soy yo, es la palabra del Señor. Solamente considero ser el instrumento, pero que sea Dios, por medio de su palabra, el que nos dé a cada respuesta, que puede ser como una inquietud de nuestras vidas. Queridos, muchas bendiciones. Dios me los bendiga. Saludos para todos, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.
y el Señor nos ayude a seguir adelante, esforzándonos, permaneciendo fieles y anhelando que la obra de Dios se haga real en nuestra vida, que es lo más glorioso que anhelamos como hijos de Dios. Yo sé que llegará el tiempo en que bajo el cumplimiento de su palabra, un día toda lágrima se limpiará de la vida de los hijos de Dios. Si nos toca muchas veces tener algunas tribulaciones y dificultades, goces en medio. Recuerde a Pablo que decía: he aprendido a contentarme a mí, cualquiera que sea mi situación. También diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también diga: es necesario las tribulaciones que me van a ayudar a entrar mucho más pronto al reino de Dios. Porque mientras más tribulación, que representa el fuego, todo lo que es lo malo en nosotros irá menguando. Muchas bendiciones, Dios me lo bendiga y bendiciones para todos. Amén. Gracias a Dios.